Aquí está Julio Pereira. Hoy invitamos a escuchar las reflexiones de sus robots. Lapsus es un espacio de difusión y cuestionamiento. Julio Pereira cree en la potencia del error para crear y así dialoga con la inteligencia artificial, siempre dejando lugar a la duda. Páginas de la mañana es un ejercicio que recomendaba el escritor Mario Lebrero. Levantarse y escribir. Montevideo es una ciudad sucia, corrijo, algunas partes. Desde hace un tiempo vivo en la ciudad vieja. Soy feliz aquí. Vivo en un hogar privilegiado, con Natalia y Lupe. Tengo un patio central con risas de niños que llegada la primavera estallan en guerras de agua, como hace 60 años jugaban los niños en esta ciudad. También hay una guerra afuera. Hace unas semanas me levanté y había un hombre muriendo en la puerta, llamé a una emergencia, se salvó y por un par de días me agradeció. Ahora yo no me acuerdo de su cara ni él de la mía. Días antes molieron a fierrazos a alguien que dormía en la puerta del refugio. El hombre de unos 50 años lloraba y arañaba la puerta que nunca se abrió. La señora cubana que vende tortas fritas en la esquina, llamó. El hombre quedó caído en la vereda. La violencia es un instrumento sencillo, primitivo. Montevideo es una ciudad violenta, el Uruguay es violento. Uno de los fenómenos que da esperanza es la población migrante. Montevideo es una ciudad que está llena de locos, pienso si no será por nuestra baja productividad o nuestro agnosticismo. En el primer caso pienso que la enajenación laboral puede salvar, en el segundo que la ausencia de fe provoca un vacío existencial, con la consecuente neurosis en esta ciudad gris y dura. La dramatiza su dimensión económica, es una ciudad cara. El alojamiento y los comestibles completan el 100% de los ingresos 50% cada uno. Aún así la luz. Cuando está soleado como hoy parece una ciudad feliz, hasta que cae el sol, es como una metáfora invertida, en la noche es una especie de ciudad zombie. Los muros se caen a pedazos, la luz es mortecina y fría. En ese sentido, la felicidad es personal e intransferible siempre, no depende de una ciudad ni de sus habitantes. Es decir, de algún modo ser feliz es ignorar. Me gustaría escuchar si tienen algo que decir sobre este texto. Buen domingo. Feliz es ignorar. Me gustaría escuchar si tienen algo que decir sobre este texto. Bienvenidos, hoy nos vamos a meter en una mirada muy particular de Montevideo. Ajá. Viene de unos textos titulados Crónicas de una ciudad vieja. Sí. Y, ojo, es clave entender desde ya que esto no es un análisis sociológico formal, para nada. No, claro. Son más bien como fragmentos íntimos, casi páginas de un diario, ¿viste? Sí. De alguien que vive ahí, en la ciudad vieja, y la siente desde adentro. Exacto. La fuente son esos fragmentos, Montevideo, Crónicas de una ciudad vieja. Y bueno, la idea nuestra acá es intentar desarmar un poco esta visión de la ciudad que nos da el autor. Explorar esas capas, ¿no? Eso. Navegar los contrastes que él mismo marca, su felicidad personal por un lado y la dureza del entorno por otro. La belleza que encuentra y la decadencia que ve. Vamos a ver qué sale de esta exploración. Y es fundamental eso que decías, la subjetividad. Es su Montevideo la que nos muestra. Totalmente. Una mirada muy marcada por sus vivencias, por lo que le toca ver y sentir. Sí. Yo creo que el valor de estos textos está justo ahí, en esa honestidad medio, cruda a veces. Sí, es verdad. Mezcla un afecto que se nota profundo por su lugar, con observaciones que son, bueno, a veces brutales sobre lo que pasa en la calle, en la ciudad. Vamos a analizar justamente cómo pueden convivir esas dos cosas, ¿no? El cariño y la crítica tan directa. Exacto. Empecemos por lo personal, por ese refugio que él describe. Dice así nomás, soy feliz aquí. Habla de la ciudad vieja. Ajá. Describe su casa como un hogar privilegiado. Comparte la vida con Natalia y Lupe. Suena bien. Y pinta una escena muy linda del patio central.
Las risas de los chicos, las batallas de agua en primavera, puro. Casi idílico, diría. Un pequeño oasis personal. Pero qué interesante porque justo después de eso, Ahí viene el contraste. ¡Pum! Te saca de ahí. Lanza la frase. También hay una guerra afuera. ¡Uf! El cambio es inmediato sí, y muy potente. sí, Ahí ya se ve la primera gran dualidad del texto, me parece. Montevideo como un lugar donde se puede ser feliz en lo íntimo. claro. Pero a la vez la describe primero como sucia, aunque aclara algunas partes. Sí, matiza un poco ahí. Pero después, y de forma mucho más fuerte, como violenta. Y esa violencia no es una idea nomás, ¿eh? Cuenta cosas que le pasaron, muy concretas. Sí, los ejemplos son duros. Primero lo de un hombre que estaba muriendo en la puerta de su casa. Tremendo. Él lo ayudó, llamó a emergencias, el tipo se salvó. Hubo un agradecimiento ahí un par de días, pero después nada. Olvido mutuo. Sí, él lo dice clarito. Ahora yo no me acuerdo de su cara ni él de la mía. ¿Qué te parece eso? Esa desconexión al final. Es casi tan fría como la situación misma. Es que es desgarrador, ¿viste? Para mí, habla de una fractura social muy honda, como una incapacidad o quizás una renuncia a mantener un lazo humano más allá del momento crítico. Como que la crudeza te obliga a protegerte. Claro, una especie de autoprotección emocional que te lleva a borrar al otro una vez que pasó la emergencia. Es una soledad compartida, incluso cuando ayudas. Qué fuerte. El autor no lo analiza así, explícitamente, pero la anécdota dice mucho de esa atomización social que él parece percibir. Sí, impacta. Y bueno, después cuenta otra cosa todavía peor. Lo del refugio. Sí, alguien durmiendo en la calle, en la puerta de un refugio, y lo atacan. Fiero. Usa una expresión muy gráfica. Molieron a fierrazos. Terrible. Y la imagen del hombre herido llorando, arañando esa puerta del refugio que nunca se abrió. Desolador. Y encima, el detalle de que quien llama a la policía es una vecina, la señora cubana que vende tortas fritas. Y que la policía tarda. ¿Cuánto? 15 minutos. Sí, unos 15 minutos. Y a partir de ahí, él reflexiona. Sobre la violencia misma. La violencia es un instrumento sencillo, primitivo. Y de esa reflexión salta una generalización muy fuerte. La frase lapidaria. Montevideo es una ciudad violenta, el Uruguay es violento. Uf, esa afirmación, el Uruguay es violento, dicha así, sin matices en el texto, refleja una percepción muy arraigada en él. Basada en esas experiencias, claro. Sí, forjada por esos episodios tan directos, tan crudos que acaba de contar. Es la voz de alguien que siente esa violencia como algo estructural, digamos, no como hechos aislados. Totalmente. Pero fíjate qué curioso, casi inmediatamente después, el mismo texto mete algo que podría ser un contrapunto, o una rendija de esperanza, qué sé yo. ¿Te referís a lo de la migración? Exacto. Habla de la población migrante. Y lo interesante es ¿por qué? Sí, ¿qué dice? ¿Por qué podrían cambiar algo? Bueno, él cree que sus modos y amabilidad, ¿Se refiere a los migrantes? ajá, Podrían instalarse si la migración sigue. Es una observación, bueno, interesante. Y un poco ambigua también, ¿no? ¿cómo la ves vos? ¿Medio idealizada, quizás? Puede ser. O quizás él de verdad nota en el día a día una diferencia en el trato, una amabilidad que contrasta con esa dureza local que tanto critica. Claro. Lo plantea como una hipótesis, ¿viste? Una esperanza chiquita de que la diversidad cultural pueda, con el tiempo, suavizar un poco esas asperezas sociales que él ve tan marcadas. No profundiza mucho, pero deja la idea ahí. Sí, dejé esa puerta abierta. Interesante esa pequeña luz. Pero bueno, volviendo a las críticas, no se queda solo en la violencia física. No, para nada. Lanza otra descripción sobre el carácter de la ciudad, que es llamativa, por decirlo menos. La de los locos. Esa. Dice que Montevideo está llena de locos. Así, sin anestesia. Una frase que seguro no pasa desapercibida. Claro. Y no la tira y ya está. Intenta buscarle alguna explicación, aunque sus hipótesis son, bueno, muy suyas, muy especulativas. Sí, totalmente. Propone dos ideas. La primera, la baja productividad. Suena raro al principio, ¿no? Sí. Como que trabajar poco te vuelve loco. ¿O cómo es? Parece ir por ahí, pero de una forma medio indirecta.
Quizás sugiere que la falta de esa rutina laboral intensa, absorbente, eso que a veces criticamos del laburo, La alienación, digamos. claro, que esa falta deja a la gente con más tiempo o más espacio mental para darle vueltas a las cosas, para enfrentarse a vacíos o ansiedades que el trabajo quizás ayuda a tapar. Ah, mira, como si la rutina productiva fuera una especie de contención, algo así, como un corsé social. Y si ese corsé se afloja, bueno, afloran otras cosas, excentricidades, angustias. Es una idea muy personal, casi filosófica, sobre trabajo y salud mental colectiva. Muy particular, sí. Y la segunda hipótesis que tira es el agnosticismo. Ajá. Dice que esa ausencia de fe, como en la llama, podría generar un vacío existencial. Y eso llevaría a neurosis. Exacto, en lo que él describe como esta ciudad gris y dura. ¿Cómo ves esa conexión? De nuevo, es una interpretación súper personal, casi existencialista. Vincula la falta de creencias trascendentes con un malestar psicológico generalizado. ¿Como que sin fe la gente está más desprotegida? Claro, en esa ciudad que él ve, gris y dura, sin el consuelo o la estructura que te puede dar una fe, la gente quedaría más expuesta a la angustia de vivir. Hay que tomarlo como lo que es entonces, una reflexión personal. Totalmente. Es la cavilación de alguien que intenta encontrarle sentido a lo que ve, al ánimo de la gente. No es un diagnóstico sociológico. Pero sí refuerza esa imagen de ciudad con una atmósfera a veces pesada. Exacto, donde la lucha no es solo por lo material, sino también, según él, espiritual o existencial. Y hablando de lo material, esa descripción de gris y dura también conecta con otro punto que critica fuerte, la economía, Así, el costo de vida. la llama cara seguramente la más cara de Latinoamérica. Así de categórico. Sí, y ahí da datos más concretos, ¿no? Eso le da otro peso a la crítica. Claro, no es solo una sensación. Detalla cómo el alquiler y la comida se pueden comer todo el ingreso de mucha gente. Calcula un 50% para cada cosa, más o menos. Y dice que esto afecta sobre todo a los que no están en la franja alta de salarios. Claro, y la consecuencia directa que él señala es la capacidad de ahorro bajísima, casi nula, para la clase baja y media baja. ¿Y eso cómo juega en el retrato general que está pintando? Y es fundamental. Esa presión económica constante no es un detalle, tiñe todo. La vida diaria, el humor social, las posibilidades reales de la gente, genera estrés seguro. Claro. Aunque él no lo diga así, causa efecto, es fácil pensar que esa lucha diaria para llegar a fin de mes es una fuente grande de estrés, de esa sensación de dureza que menciona. Incluso puede conectar con las tensiones sociales que ve. Podría ser, indirectamente. Es como que ancla sus observaciones más etéreas sobre la locura o el ánimo en una realidad material muy jodida. Bien, entonces tenemos violencia, una locura ambiental que él vincula con productividad y fe, y una economía que aprieta mucho. El panorama parece bastante oscuro. Sí, bastante. Pero aún así encuentra belleza. Habla de la luz de Montevideo. Sí, y ese es un contrapunto clave, importantísimo. Describe la luz que cae sobre la ciudad como limpia. Y dice que en los días de sol, como el que está contando, Montevideo puede parecer una ciudad feliz. Ajá. Y ahí es donde mete ese concepto que me pareció genial, la metáfora invertida. Explícame un poco eso. ¿A qué se refiere? La usa para hablar de cómo percibimos la decadencia de los edificios. Ah, claro. Dice que lo edilicio, o sea, el deterioro físico, puede tener una cualidad poética cuando le da la luz del día. A eso le llama la decadencia iluminada. Como que el sol le da un toque romántico a la ruina. Algo así. La embellece, la hace estéticamente interesante, pero ojo, advierte que esa percepción se da vuelta por completo cuando llega la noche. Ahí está la inversión de la metáfora. Exacto. No es solo que de día sea linda y de noche fea, es más sutil. La luz del día permite ver la decadencia con ojos estéticos casi. Pero la noche, La noche la desnuda, le saca esa poesía y muestra la crudeza del deterioro. tal cual. La descripción que hace de la noche es tremenda. La llama una especie de ciudad zombie. ¿Sí? Habla de muros que se caen a pedazos, de una luz mortecina y fría. El contraste entre el día luminoso y la noche zombie es visualmente muy fuerte. Totalmente. Y esa descripción visual no es un adorno nomás. La decadencia física de la ciudad se vuelve casi un personaje.
Con doble cara. Exacto. Con una personalidad partida entre el día y la noche. Es quizás la imagen más potente de todo el texto para mostrar esa dualidad constante que lo recorre. La belleza y la desolación conviviendo. Sí, una no anula a la otra, pero están siempre en tensión. Y cómo la percibís depende mucho de la luz, en sentido literal y figurado. Bueno, recorrimos todos estos contrastes, ¿no? La casa segura y la guerra afuera, la violencia y la pequeña esperanza migrante, la locura y la economía, la belleza de día y la noche zombie. ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿Qué concluye él sobre cómo se vive en un lugar así? Al final aterriza en una reflexión sobre la felicidad. Ajá. Sostiene que es personal e intransferible siempre. Y agrega que no depende de una ciudad ni de sus habitantes. Es una declaración de principios bien individualista. Se planta desde ahí, sí, y se describe a sí mismo como un viejo que ya no piensa en la felicidad hormonal, la juventud. Como diciendo, mi mirada es desde otro lugar, desde la edad, la experiencia. Suena como a blindarse un poco, ¿no? Como decir, bueno, el afuera es duro, pero mi felicidad la manejo yo. Podría ser, ¿sí? Una estrategia de resiliencia. Una forma de encontrar o de cuidar el bienestar propio, a pesar de todo ese contexto que él mismo pintó tan oscuro. Una afirmación de autonomía emocional. Sí. Pero entonces, justo al final, deja caer la frase más enigmática, más provocadora de toda la crónica. La última, la que dice, es decir, de algún modo ser feliz es ignorar. Uf, es así que te deja pensando. Totalmente. Es una conclusión súper ambigua. ¿Qué quiere decir con ignorar? Claro, ignorar que la violencia, la carestía, la decadencia que él mismo describió con tanto detalle, ¿Será que para ser feliz en un mundo imperfecto necesitas una cuota de negación? de mirar para otro lado, de filtrar lo feo. ¿O quizás es algo más sutil, ignorar lo que esperan los demás, las convenciones sobre qué es ser feliz? No sé. Él no lo aclara. Nos deja ahí con esa pregunta flotando. Una pregunta que nos interpela a todos, me parece, sobre nuestra propia forma de relacionarnos con la realidad y con nuestro bienestar. Bueno, hemos desmenuzado bastante esta visión tan personalísima y con tantas caras de Montevideo a partir de estas crónicas de una ciudad vieja. Sí, un viaje intenso. Una ciudad que aparece acá llena de contradicciones, ¿no? El hogar cálido y la calle violenta. La esperanza chiquita en los migrantes y los problemas que parecen tan de fondo. La economía que ahoga y esos momentos de belleza por la luz. Exacto. Y esa reflexión final tan íntima, pero a la vez tan universal, sobre la felicidad como algo personal y quizás inseparable de una capacidad de ignorar. Queda clarísimo que es el testimonio subjetivo de una persona, no es la foto completa de Montevideo. Para nada, pero sí un retrato humano muy complejo y que da mucho para pensar. Totalmente de acuerdo. Y creo que el valor de meternos en estos textos tan personales va más allá de entender una ciudad específica. Nos sirven de espejo. ¿En qué sentido? En que la crónica, en el fondo, nos pone frente a una pregunta que todos nos hacemos, de una forma u otra. ¿Cómo negociamos nuestra búsqueda de bienestar, de sentido, de felicidad, en entornos que siempre tienen sus sombras, sus problemas, sus injusticias? Nadie vive en un paraíso, claro. Exacto. La cuestión es cómo habitamos esa imperfección que nos rodea. Una pregunta que nos queda picando a todos, sin importar dónde vivamos. Y como último pensamiento, volviendo a esa frase final tan punzante del autor, ser feliz es ignorar. Podríamos darle una vuelta a nosotros mismos, ¿no? A ver, ¿Hasta qué punto nuestra propia capacidad para estar bien, para mantener el ánimo o simplemente para seguir adelante depende, consciente o inconscientemente, de nuestra habilidad para filtrar cosas, para poner en segundo plano o directamente ignorar ciertas realidades incómodas, dolorosas, injustas que están allá afuera? es fuerte plantearlo así. Es incómodo, sí. ¿Es la ignorancia, en alguna medida, un mecanismo de supervivencia psicológica necesario? Es una idea. Bueno, quizás por eso mismo vale la pena pensarlo un poco. Una pregunta profunda y sí, un poco incómoda para cerrar esta exploración.
Les agradecemos mucho por habernos acompañado en este análisis de estas singulares crónicas de una ciudad vieja.